Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este, un gusto, realmente ahora se me adelantó un poco la presentación, mil disculpas. Ahí está. Bueno, estamos los que estamos, somos los que somos los que somos. Calculo que ya más adelante, al pasar, digamos, de la noche, se van a ir conectando más personas. ¿Bien? Pero bueno, nosotros vamos comenzando porque ya en Argentina perdón, son las 9:07 de la noche. Calculo, digamos, que, bueno, en Perú estarán siendo las 7:07 y así. Así que, bueno, comencemos este taller gratuito en donde la idea es poder contarles a todos ustedes, poder empezar a explorar ya más en profundidad lo que es el mundo del eneagrama. ¿Está? La mayoría de ustedes me conocen por redes sociales, o sea, han llegado desde las redes sociales a este taller porque habrán visto algún video mío o porque de alguna otra manera les ha llegado algún contenido relacionado conmigo. Puede que te haya etiquetado tu pareja, puede que vos hayas sido la persona que ha visto este video o ese video y querías enterarte más de este mundo. A todo esto, si alguien en el chat me puede poner si se escucha y se ve bien, lo agradecería para que sepa si es que efectivamente se está escuchando y se está viendo bien. ¿Bien? Este, porque bueno, es muy importante eso, ¿no? Que puedan verme bien, que puedan escucharme bien, para que, a ver, ¿se ve y se escucha bien? ¿Se ve y se escucha bien? Perfecto, listo, buenísimo, gracias. Bien, entonces, lo que nos convoca el día de hoy, a ver si se escucha perfecto, buenísimo. Estamos. Entonces, lo que nos convoca el día de hoy es el hecho de poder empezar a ver o a explorar el mundo del eneagrama, pero antes me parece lo más correcto contarte un poquitito de mí, ¿no? Mi nombre es Roque Palacios, tengo 34 años, soy de Argentina, ¿no? Pero he vivido en muchos países. En realidad he vivido en Perú bastante tiempo y también, bueno, viví un tiempo en Colombia y ahora actualmente volví a mi alma mater, volví a Argentina. Y bueno, solo Dios sabe cuánto tiempo me quedaré en Argentina y después, bueno, solo Dios sabe a dónde me llevará el destino. Pero bueno, más o menos hace más de 9 años que empecé mi camino en realidad hace 9 años empecé a desarrollarme yo como persona. Es decir, empecé a hacer terapia, empecé a buscar de alguna manera poder explorar mi ser y poder empezar a estar más metido en esto de cómo conocerme. Ya te voy a contar en su momento, te voy a contar bien, digamos, mi historia, porque precisamente es todo o fue todo un proceso dentro de mí poder encontrar o poder saber cuál es o cuál fue mi eneagrama, mi eneatipo de personalidad, que precisamente es eso lo que nos convoca hoy. Cuando yo analizaba, ¿no?, los videos tanto de las redes sociales como inclusive, digamos, de personas que llegaron a mí, sea por redes sociales o por otros canales, siempre la pregunta principal es, ¿qué eneatipo soy? ¿Cuál es el eneatipo o cómo puedo saber el eneatipo o alguna variable relacionada con ese aspecto, ¿no? Es como que veo un video, me siento identificado o identificada y después veo otro video o pasa otra cosa y entonces empiezo a encontrarme cada vez más identificado y empiezo a confundir, ¿bien? Entonces, siempre sale eso. Me veo, o sea, preguntas que siempre me llegan. Me veo en varios geniatipos, no me veo en ninguno, me ha pasado de que comentarios que me dicen no me veo en ningún eneatipo, me veo en más de uno, es el más común, me identifico con el eneatipo 5, pero también después veo un video del eneatipo 2 y también me identifico. Entonces, la idea de este encuentro es poder explorar abiertamente cómo es todo lo que es la estructura del eneagrama y desde ese espacio poder empezar a que tengas las herramientas para poder ver cuál de estas 9 estructuras de personalidad es la que más te representa, cuál de estas 9 estructuras de personalidad es la que más hace sentido con vos. Pero como vamos a ver en esta primera etapa del taller, lo más importante en el mundo del eneagrama es saber cuál es tu herida infantil.
Porque si vos no sabés cuál es tu herida infantil, no vas a poder saber cuál es tu eneatipo de personalidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos, o cómo vamos a seguir explorando esto? ¿Está? ¿Qué es el eneagrama? Porque primero tenemos que empezar a meternos ya en esto de saber qué es el eneagrama, qué es, qué es esta disciplina. Y si has visto, digamos, y has prestado atención, en la gran mayoría de los videos de redes sociales, yo siempre empiezo con la misma introducción. El eneagrama es una disciplina que divide en 9 las posibles personalidades del ser humano dependiendo de la herida infantil que haya tenido este. En otras palabras, acá lo importante es que la estructura de personalidad, eneatipo de personalidad, o como le quieras llamar, parte o tiene origen a través de una herida o una situación dolorosa que ha sufrido cualquier persona. Esta disciplina, que en realidad empieza con la bioenergética de Alexander Lowen y Wilhelm Reich, que después va a ser tomada por Claudio Naranjo cuando se entera del eneagrama de la mano de Oscar Ichazo, parte de que todos los seres humanos hemos tenido heridas infantiles y que a partir de esa herida hemos creado el 90% de nuestra personalidad. No sé si se ve bien, saben, les cuento, porque yo soy muy transparente, van a ver que yo les cuento, yo cuento todo esto, aquello. Acabo de tener un pequeño accidente con mi mate y mi pad ha quedado un poco, ¿ves? Sensible, que Dios quiera que no sea nada. Pero acabo de tener un pequeño, vamos a ver si, no, no me deja. Perdón, después este video lo voy a subir a redes sociales, pero eh, no, no me deja, el pad de la computadora me ha quedado un poco sensible, como podrán ver, o sea, así que bueno, veamos que todo siga saliendo bien. Cuestión, vamos que me centro un ratito, y ahora bien, para el eneagrama, o sea, para todo lo que tiene que ver la vía energética de Alexander Lowen y Wilhelm Reich, que fue tomada por Claudio Naranjo para desarrollar sus postulados del eneagrama, dicen que los seres humanos construimos el 90% de nuestra personalidad a partir de una herida infantil, y esa herida infantil se da entre los 0 y los 7 años, ¿no? Es como que entre los 0 y los 7 años, todos los seres humanos nos vamos a encontrar por primera vez con el dolor, y al encontrarnos con primera vez con el dolor, vamos a poder, o va a haber un espacio en donde tu personalidad, no, perdón, tu niño, ¿no? Ese niño inconscientemente va a generar una estrategia de adaptación para no volver a sentir ese dolor. Va de vuelta porque esto es muy importante. Esta es la base del eneagrama. Para Claudio Naranjo, para Alexander Lowen y para toda esta rama, entre los 0 y los 7 años te vas a encontrar con el dolor. E inconscientemente vas a generar una estrategia para no volver a sentir ese dolor. En otras palabras, la personalidad, para Alexander Lowen y para Claudio Naranjo, va a ser una estrategia del niño, de la niña, de adaptación al medio, de adaptarse o de alguna manera asegurarse no volver a sentir dolor. Y acá hay todo un tema porque dentro de lo que es el contexto del niño, ¿no? Del niño, de la niña, prácticamente ese contexto está creado por mamá y por papá. ¿Está? Podríamos hacer un resumen y decir que los seres humanos construimos nuestra personalidad en base a adaptarnos a mamá y a papá. Porque desde los 0 a los 7 años, los seres humanos somos increíblemente dependientes, ¿no? Inclusive, si vos pones a un niño de meses y lo dejas abandonado, sos una persona terrible y haces eso y agarrás y dejas un nene y lo dejas abandonado, niño, niño, un bebé, muy probablemente va a morir. No tiene prácticamente, o sea, las posibilidades de que sobreviva sin un adulto que lo rescate es cero, ¿no? En cambio, hay otras especies, inclusive gatitos, perritos, esto, aquello, que alguna chance tienen, mínima, pero alguna chance tienen.
En cambio, los seres humanos somos los que desde ese espacio peor la llevamos. Entonces, obviamente que en ese desarrollo de los 0 a los 7 años, hay todo un mundo en el cual el niño tiene que asegurarse de alguna otra manera de que mamá y papá lo van a proteger y van a satisfacer sus necesidades, que desde esta perspectiva bioenergética y de enneagrama, los seres humanos tenemos 4 grandes necesidades. Tenemos las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades de creencias y las necesidades de pertenencia. O sea, necesitamos pertenecer, necesitamos creer en algo, necesitamos, expresar nuestras emociones, porque no es solo amor, no es solo ser amado, sino el hecho de poder expresar mis emociones. Y desde ese espacio también necesitamos, obviamente, todas las necesidades físicas: abrigo, comida, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, en ese proceso de adaptación o en ese proceso de relacionarme con mamá y papá, van a existir dolores, va a existir el dolor, y el niño va a generar inconscientemente una estrategia para adaptarse a mamá y a papá y que ese dolor no exista. Y a eso le vamos a llamar personalidad. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. A todo esto, algo que no hablé, entre accidentes y cosas, se me van a ir pasando cosas, perdón, pero bueno, haceme, si te van saliendo preguntas, ponelas en el chat. Ya después, cuando termine esto, o sea, cuando termine yo de la presentación, va a haber un espacio de preguntas y respuestas. Así que poné todas las preguntas en el chat, porque cuando termine la presentación, yo ahí es que voy a leer las preguntas a medida que voy hablando, ¿no? Pero bueno, ahora yo voy a empezar a responder ciertas de las preguntas que ya me dejaron en los comentarios. Por ejemplo, una de las preguntas que más me hacen, ¿no? Es esto de que yo tengo, o sea, uno de los comentarios más vistos es: me reconozco en esto que describís en el video, es como que veo el video y me reconozco, pero mi infancia no fue como lo que vos estás describiendo en el video. ¿Se entiende? Y ahora paso a explicar por qué pasa eso. Primero que nada, te voy a poner el siguiente ejemplo, que los voy a utilizar a estos niñitos de acá junto con estos padres, ¿no? Supongamos que este niño y esta niña se llaman Roque y Roxana. ¿Está? Roque y Roxana son hermanos, Roque es el hermano mayor y Roxana es la hermana menor, ¿no? Y supongamos que el papá, ¿no?, es muy exigente con Roque. ¿Por qué es exigente con Roque? Porque es el hermano mayor, es el ejemplo, es el que tiene que ir marcándole el camino a su hermana menor. Entonces, el papá de Roque es muy exigente con Roque y aparte de eso tiene una cierta frialdad y distancia con Roque. Entonces, Roque va tomando esa exigencia y en base a tomar esa exigencia empieza a sentir esa responsabilidad y ese deber ser. Y así como yo te estoy describiendo esta situación, es un caldo de cultivo para la estructura de personalidad eneatipo 1. En otras palabras, Roque, que carga con todas estas expectativas y esta responsabilidad, va a ir generando el juez interior cruel y tan exigente, que es tan característico de los eneatipo 1. Ahora bien, ¿no? Esto es en caso, o este sería el caso de Roque. Pero ¿qué pasa con Roxana? Supongamos que Roxana, de una o de otra manera, se siente ignorada por papá. Siente que no tiene la atención y el amor que le gustaría tener de papá. Y empieza a competir con Roque por el amor de papá. Inconscientemente empieza también ella a ser muy exigente consigo misma, empieza a ser sumamente exigente y empieza a ser muy perfeccionista y detallista. ¿Está? Pero no lo hace como Roque, no lo está haciendo porque es su responsabilidad, lo hace porque inconscientemente está compitiendo por el amor de papá. Y así como yo lo estoy planteando,
ahí es caldo de cultivo para leña tipo 2, el servicial. Entonces, ante una misma situación, ante un mismo padre, el niño o la niña va a ir generando mismas acciones, pero diferentes motores de acción. O sea, motor de acción es el conjunto de creencias que hacen que yo actúe como actúe. En otras palabras, Roque es exigente, pero es exigente ¿por qué? Porque tiene instaurado ese deber que lo acompaña o ese deber ser producto de las exigencias del padre. Y Roxanita es exigente con ella misma, pero no porque es su responsabilidad o por el deber ser que le instauró papá, sino porque siente esa competencia por el amor de papá que solamente va a encontrarlo o se siente satisfecha cuando es exigente con ella misma y cuando consigue resultados extraordinarios para poder buscar o para poder sentir la aprobación de papá. ¿Está? Entonces, ante un mismo padre, se crean dos estructuras de personalidad diferentes porque ambos niños van a tener necesidades diferentes y van a crear estructuras de personalidad diferentes, pero la acción va a ser la misma. Lo que cambia es el conjunto de creencias que hacen que esa persona se comporte como se comporta. Roque lo hace porque tiene instaurado que es su responsabilidad, que es su deber y que tiene que ser un ejemplo y cuando crezca, ya no va a ser solo para su hermana, tiene que ser un ejemplo para la sociedad y bla, 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 bla. Y Roxanita muy probablemente está siendo muy exigente con ella misma, pero porque compite por el amor de papá, porque inconscientemente siente que tiene que competir por el amor, por la atención, y muy probablemente en el futuro eso pueda, y vamos a poner el pueda entre muchas comillas, a sentir que su relación con los hombres va a nacer a partir de eso, de esa exigencia y de esa competencia que tiene que haber, y desde ese espacio va a construirse un vínculo de pareja. Uno se hace una estructura de personalidad eneatipo 1 y el otro se hace una estructura de personalidad de eneatipo 2. Por eso es que muchas veces en los videos aparecen personas que dicen, bueno, me reconozco, pero o sea, no sé. O sea, me reconozco en varios videos, claro, porque te estás concentrando en la acción y no en el conjunto de creencias inconscientes y obviamente en la herida infantil que genera ese conjunto de creencias. ¿Está? Yo para saber, o sea, hay una pregunta que es muy poderosa, que esta ya nace del coaching, que es esto de poder, o sea, el por qué, ¿no? Cuando yo empiezo a hacerme muchas veces la pregunta por qué a mí mismo, muchas veces, si lo hago a conciencia, me voy a encontrar con ciertos motivos que están ocultos normalmente y que pueden empezar a darme una pista de cuáles son esas creencias inconscientes que me hacen comportar como me comporto. Haciendo un resumen de todo esto, yo, cuando quiero determinar mi eneatipo de personalidad, no me tengo que concentrar en la acción. Todas las estructuras de personalidad pueden ser infieles, por ejemplo. Todas las estructuras de personalidad pueden amar desmedidamente a un animal, como lo puse en el video del eneatipo 5. Todas las estructuras de personalidad pueden ser agresivas y violentas. Todas las estructuras de personalidad pueden mentir. El punto está en que lo hacen desde diferentes creencias inconscientes porque tienen diferentes heridas infantiles. ¿Se entiende? Y ahora, ¿cuál es el otro punto? Como les decía, que a mí me dicen mucho, bueno, o sea, caen en algo que es como, ok, me reconozco en tu video, pero mi infancia fue fantástica, que me lo ponen mucho en los comentarios, me ponen, mi infancia fue fantástica, mi infancia fue perfecta. Bueno. ¿Por qué yo lo digo desde esta forma? Y ahora te voy a contar un poquitito de mí. Yo cuando me llegan esos comentarios en donde me dicen, mi infancia fue lo mejor del mundo, fue lo más lindo del mundo, fue impresionante que esto, aquello, me hacen acordar a cuando yo empecé mi proceso de autodescubrimiento. Yo era de esas personas que decía, mi infancia fue fantástica, mi infancia fue lo mejor del mundo. O sea, yo ponía, digamos, yo admiro muchísimo a mis padres por el hecho, mis padres se habían divorciado a todo esto, ¿no? Entonces, no, porque mis padres son súper serios, perdón, súper responsables. Porque claro, yo de adulto, los veía a mis padres compartir reuniones familiares y un montón de cosas,
y siempre ser personas, bueno, claro, y siempre ser personas responsables y adultas cuando estaban entre ellos. Y yo decía, claro, son súper maduros. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo en realidad? Inconscientemente yo había bloqueado muchos recuerdos relacionados a la ruptura, al divorcio de mis padres. Porque el divorcio de mis padres había sido muy violento. El divorcio de mis padres vino acompañado de mucha violencia entre ellos, ¿no? A mí nunca me tocaron, ni a mis hermanos, por lo menos hasta ahora no me recuerdo, pero lo charlé con mi hermano y estamos todos de acuerdo en eso. Pero entre ellos dos, o sea, mi mamá y mi papá, se mataron. Más de una vez se agarraron a golpes, inclusive, digamos, mi mamá era la que más golpeaba a mi papá. Creo que mi papá lo hizo una sola vez, pero mi mamá lo hacía mucho. También hubo una infidelidad de por medio, hubo un montón de cosas, pero yo había bloqueado buena parte de todos esos recuerdos. Entonces, cuando alguien me preguntaba a mí de mi infancia, yo también decía que era lo más fantástico, maravilloso y bellísimo del mundo. Era como, no, mi infancia fue lo mejor del planeta Tierra, fue algo impresionante. Y vos decís, claro, obviamente ese niño inconscientemente había necesitado bloquear y el adulto vivía su vida desde lo que veía el adulto. Los veía a sus padres sentados ahora después de 20 años de esos eventos, tomando una cerveza y charlando de la vida y de política como si fueran los amigos de toda la vida, ¿no? La vivencia del adulto encajaba con una mentira que había generado el niño para sentirse en paz, para sentirse tranquilo, que era que todo había sido fantástico. Inclusive yo ya haciendo los procesos de autodescubrimiento, salió un recuerdo mío de un momento en donde mis padres se habían agarrado tan fuerte a los golpes que la señora que limpiaba en mi casa me agarró de la mano y me llevó, porque esto fue delante mío, y me llevó a una habitación, me tapó los oídos y me pidió que por favor que cantemos juntos. Y claro, yo todo eso lo había bloqueado. No es algo que lo sepa. ¿Por qué? Porque el niño, de una u otra manera, inconscientemente fue bloqueando todos esos espacios y a ver, el niño fue bloqueando todo esto porque de alguna manera era muy doloroso aceptarlo, era muy doloroso verlo. Y claro, yo de adulto vivía mi vida pensando que fue fantástica mi infancia. Y a ver, no fue fantástica, no fue la peor de todas, porque obviamente hay infancias muy duras, pero no fue perfecta. Y lo que es peor, yo de adulto tenía grandes problemas para marcar límites o para poder decir lo que me molestaba. ¿Por qué me había quedado a mí ese reflejo inconsciente? Porque yo, al ver violencia, toda situación violenta, o sea, todo espacio a donde yo tenía que marcar límites, a donde yo tenía que imponerme, a donde yo tenía que decir lo que... Me tocaba esa herida infantil, me tocaba ese espacio y yo me paralizaba, me quedaba blanco. No podía marcar límites, no podía decir lo que me molestaba, no podía decir, no podía. Y desde ese espacio, muchas experiencias del adulto se volvían muy desagradables producto de esto. Y era todo porque estaba escondido atrás de mi herida infantil. Cuando yo puedo empezar a trabajar en mi herida infantil, cuando descubro cuál es mi eneatipo, cuando puedo entender por qué se daba esa gran dificultad para poder marcar límites y ese gran miedo al conflicto que muchas veces no existía, porque era simplemente decir lo que me molestaba o marcar un límite. Pero cuando puedo empezar a hacer eso, cuando puedo decir, ok, ¿sabes qué? Acá hay algo, acá hay un espacio que no está bien en mi vida, puedo empezar a tener vínculos mucho más sanos con las personas de mi vida. Puedo marcar límites, puedo decir lo que me molesta y desde ese espacio darme cuenta que los vínculos sanos van con ese nivel, le llamemos, de conflicto. ¿Está? Así que el punto es ese. El punto es que en base a poder entender mis heridas infantiles y poder ver mi historia de una forma muchísimo más sincera, es que puedo empezar a entender cuáles fueron esos espacios de dolor y desde ese espacio poder empezar a buscar cuál es mi estructura de personalidad. No es fácil. En base a lo que yo te estoy diciendo,
el punto para poder determinar cuál es tu eneatipo de personalidad es que veas tus creencias inconscientes y en base a verlas a tus creencias inconscientes, poder empezar a buscar tu herida infantil, a buscar esa herida, ese espacio o ese momento de dolor que te hizo moldear toda tu personalidad para no volver a sentirlo, para no volver a sentir ese dolor. ¿Está? Entonces, en base a esto que estamos hablando, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a ir eneatipo por eneatipo y vamos a ir viendo un resumen pequeño de cuáles son las heridas que dan origen a cada eneatipo. Porque explorando la herida, nuevamente, es que podemos llegar a encontrar o sea, explorando la herida podemos llegar a encontrar cuál es el eneatipo. ¿Está? Entonces, veamos. Empezamos por los eneatipos 4 y 5, ¿no? ¿Por qué vamos a empezar por los eneatipos 4 y 5? Porque estos son los únicos eneatipos del eneagrama que tienen una herida específica que los define. Porque, aparte de eso, son los primeros, o se origina en la estructura de personalidad, eneatipo 5 o eneatipo 4, en la primera etapa de vida, entre los 0 y los 2 años y medio. ¿Está? O sea, las primeras estructuras de personalidad que pueden formarse son el eneatipo 4 y el eneatipo 5. ¿Bien? Vamos a poner acá. Entonces, ¿cuáles son las heridas que tienen? Y acá voy a cometer un pequeño pecado, disculpen, pero en realidad las heridas infantiles como tal no tienen estos nombres. ¿Está? O sea, yo ahora le voy a poner que la estructura de personalidad eneatipo 4 nace de la herida del abandono y la estructura de personalidad eneatipo 5 nace de la herida del rechazo. Pero acá sí hay algo que tengo que ser sinceros, que las heridas infantiles desde la perspectiva bioenergética, que es desde donde realmente nacen, que son Alexander Lowen y Wilhelm Reich los que las han desarrollado, no tienen estos nombres. Pero Liz Burdeus, en un momento, cerca del 2000, sacó su libro Las 5 heridas del alma, le dio una perspectiva mucho más comercial al tema. Y la verdad que el contenido de fondo es el mismo, nada más que no es el verdadero nombre herida del rechazo y herida del abandono. En realidad, tiene que ver con espacios muchísimo más, es estructura esquizoide y estructura oral. O sea, Wilhelm Reich y Alexander Lowen eran ambos psicólogos que habían sido discípulos de Freud, ¿no? Pero bueno, nada, quería hacerte este preámbulo porque, claro, muchas personas cuando se habla de heridas infantiles piensan que realmente las heridas infantiles son las que postulaba Liz Burdeus en su libro, Las 5 heridas del alma, pero en realidad los que realmente construyeron toda la teoría de las heridas infantiles son Alexander Lowen y Wilhelm Reich, y ellos no le pusieron esos nombres, les pusieron herida de estructura oral y herida de estructura esquizoide. Habiendo hecho ¿cómo se dice esto? Habiendo hecho este paréntesis, ahora te explico por qué, ¿no? O sea, no solo te explico por qué, sino cómo se originan ambas heridas y de qué tratan ambas heridas. ¿Bien? Vamos. Bien, entonces, en el caso del eneatipo 5, que es el pensador, bueno, en algún punto, no es en algún punto, es la primera herida infantil que puede desarrollarse. En otras palabras, las personas o las estructuras de personalidad de eneatipo 5 se encontraron con el dolor a muy temprana edad. Y cuando yo digo a muy temprana edad, digo entre los 0, o sea, entre el periodo de gestación y el año y medio de edad, ¿no? O sea, la estructura de personalidad de eneatipo 5 entre los ceros y los 10 años, perdón, entre los ceros y el año y medio es que se encuentra con el dolor por primera vez. ¿Y por qué es que el niño o la niña se encuentra con el dolor en esta etapa? Pueden ser por dos motivos. Puede ser porque
tanto mamá como papá, en ese proceso, o sea, en el proceso de gestación del niño, o cuando el niño nace hasta el año y medio, estaban con un estado emocional adverso. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, puede pasar de que sí, de que hayan rechazado a ese niño. Muchos niños, o sea, muchas personas que son estructura de personalidad de tipo 5 reconocen o inclusive pudieron tener la información de que sus padres no los habían querido, no fueron deseados, etcétera, etcétera. Entonces, el niño que está en la panza de mamá siente toda esa carga emocional, lo siente, lo percibe. Entonces, como lo siente y lo percibe, ya empieza a generar la estructura de personalidad de tipo 5, que en otras palabras es la estrategia con la cual va a tratar de no sentir ese dolor. Ahora, ese es un punto, o sea, puede pasar que mamá o papá no querían ese niño. Y ojo, también hay otra posibilidad, que es que mamá y papá estaban pasando por una situación adversa y en realidad esa emoción negativa que tenían mamá y papá no era con el niño o con la niña, pero el niño o la niña la sentía, ¿no? Yo, cuando hice los videos explicando en TikTok esta estructura de personalidad, ponía el ejemplo de que imagínate una pareja de 18 o 20 años y que estando esa pareja, teniendo 18 o 20 años, quedan embarazados, ¿no? Queda embarazada la pareja, y entonces deciden tenerlo, ¿no? Deciden tenerlo al hijo. Pero sus familias, ambas familias, no los ayudan. Es más, y los corren de la casa y bla, 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 bla. Entonces, ese niño que se está desarrollando, por más que va a ser muy amado y que es defendido por mamá y papá, las emociones adversas que sienten mamá y papá por todo esto, por haberse quedado afuera de la casa, por tener que empezar a buscar departamento, por tener que empezar a buscar trabajo, obviamente que todo eso lo siente el niño o la niña, y desde ese espacio empieza a desarrollar el mecanismo de defensa en el tipo 5. Y el último de los motivos por los cuales se puede dar también es porque el niño o la niña haya tenido alguna complicación al momento de llegar a este mundo. Por ejemplo, es muy común la persona que tuvo doble cordón umbilical envuelto en el cuello, o que tuvo que nacer 8 mesinos, 7 mesinos por X motivo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? El niño se encuentra con el dolor por X motivo. Está en este periodo, entre el periodo de gestación y el año y medio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar un bloqueo interno, tanto corporal como emocional. En otras palabras, es como si la emoción o sea, la emoción no es la mejor, es una emoción negativa. Corto mi percepción emocional desde tan temprana edad y desde ahí empieza a refugiarse en el mundo lógico y de pensamientos. Por eso es que a la línea tipo 5 se le dice el pensador, porque son personas que han bloqueado emocionalmente, se han bloqueado emocionalmente y corporalmente, no tienen percepción corporal o tienen muy poca, y se refugian en el mundo de los pensamientos para sentirse mejor, que en realidad es para sentirse protegidos y para evitar volver a sentir esa emoción negativa que le podemos llamar, si quieren, ese rechazo o bueno, sí, o esa carga negativa emocional, ¿bien? ¿Cuáles son los pilares de personalidad? Que en realidad son varios, pero acá vamos a ir viendo 3 o 4, dependiendo del eñatipo, para que te quede un poco más claro. En primera instancia son personas muy frías. Obviamente, si yo bloqueo mis emociones para protegerme, no voy a poder demostrar nada, no voy a poder empatizar y muchas veces no voy a poder conectar. Entonces son personas frías. Son personas distantes, en otras palabras, solitarias. Son personas que están en compañía, o como yo lo ponía, son personas eh, introspectivas y aparte de eso son personas como vergonzosas, ¿está? O sea, son personas que prefieren estar con ellos mismos, pero aparte de eso, cuando desean socializar, tienen mucha vergüenza, tienen muchas incompetencias para socializar, ¿no? Son personas lógicas. ¿Por qué te pongo lo de lo lógico? Porque son personas que a la vida la ven como 2 más 2, la ven como que 4 más 4, 6 más 6, o sea, ven todo desde ese lado más lógico, como no tienen el parte emocional, para ellos o para ellas es todo lógico, es todo racional. Y a veces, por ejemplo, en los vínculos, o tanto vínculos de pareja o vínculos de padres,
no es 2 más 2. Hay todo un conjunto de espacios que estas personas, la estructura de personalidad de tipo 5 no tienen en cuenta. Por ejemplo, a la hora de comunicar, pueden decir algo que, a ver, es lógico, es por ejemplo, no sé, ahora estoy pasando por un tema yo personal con uno de mis gatitos, y yo tengo dos gatos, y hay un gatito que está un poco enfermito. Entonces, una persona, un eneatipo 5, me tendría que decir, bueno, pero es un animal. Lo más lógico es que el animal se muera antes que vos. Entonces, es lógico, pero es tremendamente cruel, digamos, es tremendamente terrible. Pero como ellos no tienen esa concepción emocional, un eneatipo 5 tranquilamente en mi situación me diría eso. Sí. O por ejemplo, no sé, pero si ya está grande, es lo más normal del mundo que se muera. Sí, ya sé que está grande y que un montón de cosas, pero yo lo amo y es mi gato y quiero que esté bien y, si quiero, y quiero que viva 1000 años. Entonces, el punto es ese, que puedas empezar, o sea, el leñatipo 5 tiende a caer en estas trampas lógicas y obviamente eso cae mal en sus vínculos, ¿no? Y por último, acá está el tema. Tienen pocos vínculos, son frías, son distantes, son lógicas porque tienen miedo a los vínculos, porque cuando entablan un vínculo hay alguna posibilidad de que se le escape una emoción de su bloqueo y obviamente que el que se conecta emocionalmente va a tender a sufrir. Por eso, por ejemplo, digamos, en realidad, mi ejemplo es tomado con pinzas porque en los eneatipos 5, con quienes en realidad en mi situación sería una de las pocas situaciones en donde un eneatipo 5 podría ser empático. Porque los eneatipos 5 con los animales y con los bebés, no con los niños chiquitos, con los bebés, tienden a poder sacarse ese bloqueo, tienden a ser súper demostrativos. ¿Pero por qué? Porque ahí sienten que no los van a traicionar, que eso también veía en los comentarios del video del eneatipo 5, como un montón de gente ponía, porque los animales no traicionan, porque los animales no esto, porque eso sí es muy característico del eneatipo 5. El argumentar lógicamente su bloqueo emocional. ¿Está? Entonces, este sería como un pequeño resumen de lo que es la estructura de personalidad de eneatipo 5 y cuál es la herida infantil que le da origen a esta estructura de personalidad. Vamos con el eneatipo 4. Bien, el eneatipo 4 es el sensible. Y el eneatipo 4, la herida que le da origen a la estructura de personalidad de eneatipo 4 se da entre el año y medio, es decir, cuando termina la etapa del eneatipo 5, entre el año y medio y los 2 años y medio de edad. Es en esa etapa en donde el niño o la niña no se siente cuidado, no se siente protegido, no se siente amado por sus padres. Y esto puede ser por un montón de cosas. Pero acá fundamentalmente lo que sucede es que el niño no siente o la niña no se siente protegido o satisfecho en sus necesidades físicas. En otras palabras, no siente no siente que esos padres satisfacen sus necesidades de calor, de comida, de sueño, y fundamentalmente que cuando llora no viene. Ese es el tema. O sea, por ejemplo, en algún momento estaba muy de moda, digamos, que ahora no me sale el nombre, pero estaba muy de moda el hecho de dejar llorando a los bebés. Te decían, el método Steel Bell, creo que era, no me acuerdo bien. Pero estaba muy de moda el hecho de dejarlo llorando a los bebés. Dejarlo llorando al bebé, dejarlo llorando, dejarlo llorando, dejarlo llorando al bebé. Ese era como ¿cómo se dice esto? Era como la estrategia de crianza que se había impuesto en 1990 porque decían que de esa forma los bebés inconscientemente aprendían y después ya no molestaban por las noches, ¿no? Entonces te decían, déjalo llorando, déjalo llorando, déjalo llorando. Obviamente que esa es una situación para el bebé muy traumática, porque es una situación en donde existe una necesidad física, como puede ser que tenga frío, puede ser que tenga hambre, o puede ser que porque necesita que lo cambien, y obviamente digamos que al no sentirse satisfecho sí va a terminar de llorar, pero también eso va a ir con una acotación de dolor. Entonces, para que se cree el eneatipo de personalidad, el eneatipo 4, estructura de personalidad de eneatipo 4, el niño va a empezar a generar inconscientemente la creencia de que esto sucede, o sea, de que es abandonado por sus padres, porque hay algo malo con él o con ella.
Es como que empieza a desarrollar esa creencia de que él o de que ella tiene algo malo, ¿no? Introyección se llama, digamos, este mecanismo inconsciente. Y esto va a marcar la vida de los eneatipo 4. ¿Por qué? Porque a medida, digamos, que va creciendo, esa creencia de que hay algo malo con ellos o con ella empieza a ir calando su autoestima. Cada vez él o ella empieza a sentirse inferior a los demás, empieza a sentir, bueno, por algo el eneatipo 4 mira mucho a los demás. Por algo Claudio Naranjo lo ponía como los envidiosos del eneagrama, porque el eneatipo 4 empieza a mirar a los demás para compararse. Permanentemente va a estar comparándose y la comparación es uno de los principales puntos o el principal síntoma de la baja autoestima. Cuando una persona está mirando en todos lados y de una o de otra forma se comparan. Pero el problema está en que muchas veces el eneatipo 4 se compara, pero para abajo, o tiende a querer compararse con personas que de una o de otra manera saben que están mejor que él o que ella. ¿Bien? ¿Por qué? Porque este mecanismo inconsciente que le hace creer que hay algo malo con él o con ella, está permanentemente necesitando de alimentarse de eventos o de hechos para sostener esa creencia. Por eso el eneatipo 4 muchas veces tiende a ser una persona que está íntimamente relacionada con la baja autoconfianza. Son personas que les cuesta mucho confiar en ellos mismos y son personas que cuando deciden o de una o de otra manera están preparándose para poder emprender alguna acción, empieza a aparecer esta baja autoestima, empieza a aparecer este espacio y son de auto boicotearse, solos, ¿no? Inclusive yo en una etapa de mi vida he vivido con una persona que desde mi perspectiva en ese momento era mi amigo, así que nunca lo traté, digamos, como cliente, pero desde mi perspectiva era un niño tipo 4 sensible de acá a la China. Y en muchas oportunidades a él lo llamaban, él se había preparado como chef y cocinaba muy bien, pero trabajaba de administrativo. Y él odiaba su trabajo, lo odiaba su trabajo. Pero se había preparado como chef, se había recibido de chef y desde un montón de lugares muy buenos lo llamaban para que vaya a trabajar y él directamente ni iba. Pero no es que ni iba diciendo no porque el lugar o porque esto no, es porque no me van a tomar. O sea, el problema soy yo, no me van a tomar, no va a pasar, que esto de aquello. Y claro, obviamente, sin un impulso extra, siempre terminaba él autoboicoteándose. Inclusive en un momento yo le decía, pero anda igual, es tomarte un subte, te bajás, te tomás el subte, vas a tener la entrevista y de última tuviste alguna experiencia. Bueno, pero no hay con qué darle, porque el eneatipo 4 necesita sostener esta sensación porque en algún punto están enganchados al dolor, están enganchados a los resultados negativos. ¿Bien? Y eso viene de la mano de la herida infantil. Por eso tienen una percepción muy negativa de la vida. Las cosas a mí, y ojo, son muy, porque ya vamos a ver otra estructura de personalidad que, que tiene, digamos, que también tiene una percepción negativa de la vida, pero desde la vida. En cambio, el eneatipo 4 tiene una percepción negativa de la vida, pero desde él. A mí no me salen las cosas bien. A todos los demás les salen las cosas bien, pero a mí no. Ojo que también no, o sea, va a aparecer o tiende a aparecer, digamos, que estoy conectándome con todas las características negativas del eneatipo 4, pero también hay otro espacio que son personas súper empáticas, son personas que no les cuesta empatizar y conectarse con el dolor de los demás. Es impresionante. Hablar con el eneatipo 4 cuando está centrado es lo más hermoso que te puede pasar porque no te vas a sentir juzgado, entiende tu dolor, entiende cómo te sentís, porque él o ella tiene esa conexión con ese lado, lo entiende al dolor, pero el punto es que tiene que, de una u otra manera, no dejar que el dolor se lo termine chupando, ¿no? Que el dolor se lo termine llevando, que eso es lo que a veces pasa con los eneatipos 4. Entonces, ese es como el resumen de la estructura de personalidad de eneatipo 4. Como podrás ver, el eneatipo 5 tiene su propia herida, el eneatipo 4 tiene su propia herida, pero ¿por qué? Son las primeras estructuras que pueden nacer. De acá en adelante, una misma herida puede generar diferentes tipos de personalidad, como vamos a ver a continuación. El caso del eneatipo 6, el eneatipo 3 y el eneatipo 9, que su herida es la herida de la humillación. Bien, ahí te los conecto.
Por algo están también conectados, digamos, desde la figura del eneagrama. ¿Está? Realmente quiero, chicos, correr. Ah, ahí está, ahí capaz que se me recupere un poco el pad. Ahí estamos. Bueno. Entonces, el eneatipo 6, 3 y 9 van a compartir la herida de la humillación, la estructura masoquista, ¿no? ¿A qué me refiero con la herida de la humillación? En otras palabras, es que cada uno de estos eneatipos, de una o de otra manera, se ha tenido que relacionar con padres que no han validado o han obligado al niño de una o de otra manera a comportarse como ellos querían, a través de la manipulación, a través de la violencia o a través del excesivo control o chantaje emocional. Que ahí es algo diferente de la manipulación, ya lo vamos a ver a continuación. Pero en todos los casos, estas estructuras de personalidad, cuando llegó, o sea, porque esta herida, la herida de la humillación, se da entre los 2 años y medio, es decir, cuando termina el eneatipo 4, y los 4 años de edad, ¿no? Entonces, entre los 2 años y medio y los 4 años de edad, los seres humanos empezamos a querer conocer el mundo a través de nuestras libertades, que es cuando un niño o una niña va toqueteando todo en la casa, ¿no? Y es en esa instancia que sus padres, por X o por P, han ejercido violencia, han ejercido manipulación o han ejercido chantaje emocional con el niño o la niña, y desde ese espacio el niño o la niña genera una de estas tres estructuras de personalidad para relacionarse con esos padres. Veamos a qué me refiero. Vamos primero con la estructura de personalidad eneatipo 3, que en el caso del eneatipo 3, cuando estaba conociendo al mundo y estaba buscando sentirse validado y acompañado por mamá o por papá, ha sido manipulado emocionalmente para, a través de incentivos positivos, para hacer lo que mamá o papá quería. Te pongo un ejemplo muy rápido. Imagínate que vas a una reunión, ¿no? Una reunión muy importante de negocios y lo tenés que llevar a tu hijo o a tu hija. ¿Por qué? Porque sí, porque, bueno, porque así es el ejemplo, lo tenés que llevar, ¿no? Entonces, cuando va tu hijo o tu hija y se porta bien, vos después le das un incentivo positivo. ¿A qué me voy a referir con un incentivo positivo? Le das un beso, le das un abrazo, le decís mi niño, mi niña, qué bien que hiciste las cosas, qué genial que sos, bla, 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 y lo inflás, digamos, como genial, digamos. O sea, queda el niño súper satisfecho. Ahora bien, vuelven a tener una reunión y ahora el niño sí, se cansa porque la reunión era hasta muy tarde o lo que sea, y empieza a hacer un berrinche. Y o sea, vos no terminás de ejercer ni violencia, ni gritás, ni nada. Simplemente lo calmás, que esto, que aquello. Pero cuando te vas, ¿no? O sea, cuando se van de la reunión, no existe ningún tipo de incentivo ni de nada. O sea, no existe nada. No volvés a tocar el tema, no nada, que esto, aquello. Pero el niño siente eso, siente la ausencia de lo que en algún momento tuvo, que en otras palabras es el premio. Los eneatipo 3 viven su vida pensando en los premios. ¿Por qué? Porque desde ese momento empieza a generar la creencia inconsciente de que el niño o la niña es valorado por lo que hace. Y desde ese espacio, por lo que hace o cómo se comporta, empieza a generar todo un personaje para poder recibir muchas veces el incentivo positivo de mamá o de papá. El lado negativo de esto es que cuando el niño o la niña está en ese espacio, va a tener que desconectarse de sus emociones y de su estado interno para poder complacer a las expectativas de mamá y papá. Por ejemplo, supongamos que este niño vuelve a salir, hay una tercera salida con sus padres, ¿no? Entonces, yendo o sea, la única forma en la cual no puede hacer un berrinche si se siente cansado, o la parte inconsciente más fácil que lo puede hacer, es que no siente ese cansancio. Y empieza el niño a perder cierta sensibilidad, empieza como a desconectarse de sus necesidades para poder de una u otra forma satisfacer las necesidades de sus padres. Y así va construyendo un personaje que de una u otra forma lo único que va a buscar es el feedback positivo de los demás. Que esta va a ser la principal característica de los eneatipo 3, que es la necesidad de feedback, que te la puse en el medio para que se vea mejor. O sea,
El eneatipo 3 vive para recolectar halagos, necesita que los demás lo halaguen, que le digan cosas lindas, que esto, de aquello, lo necesita, porque desde ese espacio va construyendo autoestima. Acordate que la principal creencia de los eneatipo 3 es me valoran por lo que hago, no por quien yo soy realmente. Me valoran por lo que hago, por lo que consigo, por eso va por la vida buscando premios, buscando desafíos y inconscientemente buscando halagos. El problema está en que va por la vida queriendo construir un personaje socialmente aceptado, ¿no? Que se identifique con los valores de la sociedad, pero tiende a tener grandes crisis existenciales. ¿Por qué? Porque para poder hacer todo lo que la sociedad quiere que yo haga, no tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Y ahí es donde tienen las crisis existenciales tremendas, porque el eneatipo 3 ve su vida y dice, lo tengo todo, pero tengo un hueco acá adentro, porque claro, no es que lo tenés todo lo que crees que la sociedad quiere que tengas. Y desde ese espacio es como que, wow, qué duro se les vuelve. Las crisis existenciales de los eneatipo 3 son fuertes, pero muy fuertes, porque empiezan a sentir esto, lo tengo todo y me siento vacío por dentro. Fred Kaufman, que es un gran coach, es un eneatipo 3, y el tipo había inclusive, perdón, era profesor en Harvard, no, en Harvard no, en el MIT, en el Instituto de Massachusetts, era profesor. Y él decía, pero me siento mal, o sea, he conseguido todo lo que he querido en mi vida. Pero claro, el problema no era que él lo había querido. El problema era que había conseguido todo lo que sus padres y la sociedad y los demás querían que él consiga. Pero claro, se vio a los 33 años en el MIT siendo profesor y mirando, teniendo la familia England, ¿no? Porque tenía los 4 hijos, tenía la super esposa, que esto, aquello, todo, se daba vuelta y tenía una angustia. Y bueno, hasta que se pudo hacer cargo. ¿A qué me refiero con hacerse cargo? Que es que se empezó a conectar con sus verdaderas necesidades y bueno, empezó, digamos, a darse cuenta que lo que él quería era otra cosa, no ser profesor de economía en el MIT, ¿no? Y ahí se dedica al coaching y bla, bla, bla. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, che? Bueno, bien, vamos una horita recién. Entonces, ese es el eneatipo 3. Vamos con el eneatipo, el 6 creo que puse ahora o el 9. A ver, veamos. El eneatipo 6, ese es el que vamos a ver ahora. Ahora, el niño de recién era manipulado a través del feedback positivo. En otras palabras, que cuando ese niño iba por el mundo, entre los 2,5 y los 4 años, tocando y queriendo explorar el mundo a través de sus propias libertades, el eneatipo 6 se encontró con padres agresivos y violentos, ¿no? O sea, el niño va por la vida queriendo explorarlo a través de sus libertades, queriendo tocar, queriendo esto, queriendo lo otro, y él cree que va a ser validado y querido por esto. Pero acá es todo lo contrario. No solo no es validado, no es querido, sino que a diferencia del eneatipo 3, que le daban feedback positivo o no le daban nada, a este le dan feedback negativo o incentivos violentos o agresivos en vez o nada. O sea, si se porta bien, no le dan nada. Y si se manda alguna, te lo digo en argentino, alguna cagada, puede llegar a recibir violencias o incentivos negativos, ¿no? Yo siempre también pongo el mismo ejemplo. Imagínate un niño de entre 2 años y medio y 4 que está en un supermercado y que en el supermercado quiere tocar algo, ¿no? Que le llama la atención, un juguete, un dulce o lo que sea, y recibe un fuerte golpe en la mano y de la madre o del padre, y aparte de eso recibe un poderoso feedback negativo. ¿Cómo vas a ser tan tonto? ¿Cómo vas a hacer eso? Que siempre haces todo mal, lo haces todo mal, y claro, esa situación dentro, o sea, esa situación hace que el niño empiece a tener esa sensación de que puede suceder algo malo, ¿no? Es como que de alguna manera empieza a generar un estado ansioso en donde siente que algo malo puede suceder. Y sobre todas las cosas, que algo malo puede suceder cuando él tiene, perdón, la iniciativa de realizar alguna acción, ¿no? Empieza a tener esa sensación, y aparte de eso empieza a tener la sensación de control. El niño empieza a sentir el control de mamá y papá. Empieza a sentir de una o de otra manera que no es libre, porque si hace algo o dice algo, va a llegar ese incentivo negativo que muy probablemente puede llegar a tener
consecuencias catastróficas en él o en ella. ¿Estamos? ¿Y cuáles son las características de estas personas? Obviamente son personas ansiosas, son personas que permanentemente se están conectando con el futuro y desde su conexión con el futuro, creo que lo puse a continuación, no, ahora vamos a esperar. Ahí está. Son personas ansiosas que están permanentemente conectándose o diseñando diferentes futuros para poder tratar de evitar cualquier tipo de escenario negativo. En otras palabras, es como que esta persona vive su vida o trata de vivir su vida 6 días en el futuro para evitar de alguna manera que suceda algo malo y sobre todas las cosas, lo que te pongo en el medio, son personas que no quieren quedarse con la culpa. ¿A qué me refiero con esto? Son personas que cuando sucede algo malo, no saben hacerse cargo, no saben hacerse responsable de los errores o cosas por el estilo, porque lamentablemente en esta etapa, hacerse cargo del error representaba dolor, y no solo dolor emocional, dolor físico, porque tenía que enfrentarse al castigo del padre, pero aparte de eso tenía que enfrentarse a los castigos emocionales. Entonces, claro, esta persona no sabe cómo hacerse cargo de sus errores. Por eso pasa tanto tiempo queriendo evitar cometer errores, porque cuando aparecen los errores, aparece también la culpa, y esa culpa es la que lo termina matando. Matando es una forma de decirlo, se siente mal, se empieza a sentir mal, y desde ese espacio es que empieza esta persona a querer evitar bajo cualquier punto de vista cometer errores. Son las personas que el error se vuelve lo peor del mundo y desarmar esa estructura es muy complicado para ellos o para ellas, porque implica desafiar el mecanismo que crearon para poder sentirse a salvo con mamá o con papá, que era prácticamente no hacer nada. Se empiezan a convertir en esos niños que están sentados en un rincón y que prácticamente no hacen nada, porque al momento que se mandan una travesura o algo por el estilo, cae el castigo de mamá o de papá, ¿no? Por eso también les pongo lo de la parálisis. Son personas que ante la vida tratan de mantenerse en un espacio seguro. Esta persona no te invierte, esta persona no te emprende, o si lo hace de la mano o lo hace en base a otros espacios, ¿no? Porque acá en este taller no voy a tener tiempo, pero cada una de las estructuras de personalidad se dividen en 3 más. O sea, dentro del eneatipo 6 hay 3 tipos de eneatipo 6. Por ejemplo, el eneatipo 6, subtipo sexual, que yo le hice un video, para no sentir esa ansiedad ante los momentos en donde no le queda otra que tomar decisiones, son personas que toman decisiones a lo bruto. O sea, para evitar caer en esa trampa lógica y en esa parálisis, toman decisiones a lo bruto. O sea, agarran y toman la decisión y dicen, no, ¿sabes qué? Por ejemplo, en relaciones de pareja, que fue el video que hice, es como, no, ¿sabes qué? Hasta acá nomás la relación. Y después se arrepienten, se quieren matar. Pero claro, en ese momento no les quedaba otra y dicen, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá nomás la relación. Ya está, fue. Entonces, esa es la estructura de personalidad de tipo 6, y esas son las características básicas. Y ahora, dentro de la herida de la humillación, el último es el pacifista, ¿no? Que estos niños era, por eso yo te digo lo del chantaje emocional, es a través del control. El niño se siente sobreprotegido y coartado en sus libertades, ¿no? En esta etapa, entre los 2 años y medio y los 4, el niño se encuentra con padres muy sobreprotectores, padres que realmente están arriba del niño. Entonces, cuando el niño está explorando y satisfaciendo también sus necesidades, que es, como lo dice el psicólogo Jordi Pons, está pasando de la función madre a la función padre, el niño busca ser validado en lo que dice. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que hay un niño que está comiendo con sus padres. Entonces, el niño ya empieza a tener registro de cuando se siente lleno, de cuando se siente total y completamente satisfecho. ¿Y qué es lo que termina pasando? El niño, cuando va a sentirse lleno, cuando va a decir, no, saben que ya no quiero comer más, la madre o el padre terminan de una u otra forma obligándolo a comer más a través de chantajes emocionales. Dale, hacelo por mí, dale, que esto de aquello, dale, bla, bla, bla. O sea, empiezan a ejercer este suerte de chantaje emocional y el niño lo que termina haciendo es quedando como en un duelo. Es como, o le marco límites si tengo un posible conflicto con mi mamá o con mi papá,
o de última lo que voy a terminar haciendo es seguir comiendo y explotar, por así decirlo, ¿no? Y el caso de los eneatipo 9 es darle el gusto, darle el gusto, darle el gusto, darle el gusto. Y desde ese espacio se crea esa estructura de personalidad. Son personas que, en pos de la paz, por así decirlo, ¿no? A todo esto, esta es la enfermita. Vení para acá, mamá. Esta es la enfermita, así que cualquier cosa, no sé si la llegan a ver. eh, bueno, no, se quedó al lado mío. Oh, mi vida. Bueno, ténganme paciencia, ¿no? Pero mi gatita es mi gatita y, y está enfermita, así que bueno, de una u otra forma la tengo que consentir. Volvamos. Entonces, el pacifista de adultas, estas personas que se han visto en este duelo y han preferido para mantener la calma con sus padres el hecho de darles y satisfacer, sí, darles, digamos, con el gusto, de adultas tienden a tener lo mismo, tienden a tener grandes problemas para marcar límites, porque a la hora de marcar límites sienten que tienen que sumarse a los demás. Es como que son personas que cuando tienen que enfrentar a otros para marcar límites, para decir lo que no les gusta, no pueden. Algo muy típico del eneatipo 9 sería que está tranquilo en su casa. No, te lo pongo al ejemplo que puse el otro día. Imagínate que estás saliendo de tu trabajo y vos estás chocho porque ya viste la serie que vas a ver, estás total y completamente listo para ir a ver esa serie, ya compraste tu cervecita, tu chela, ya compraste tus papitas, no sé, estás listo. Y cuando vas saliendo feliz y contento, viene un compañero y te dice, vamos a tomar unas chelas, o una cerveza, o lo que sea. Y vos lo mirás y le decís, dale, vamos. Y todo el camino te vas preguntando, ¿por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que sí? Porque es una réplica exacta de lo que pasaba cuando vos eras niño y tu madre te decía, dale por mí, dale por mí. Y en vez de decirle que no y hacer un escándalo, le decías que sí. ¿Está? Y desde ese espacio los eneatipos 9 viven su vida tendiendo a sumarse a las tendencias, o sea, no en redes sociales, sino como que si todos dicen que sí, el eneatipo 9 les resulta muy difícil decir que no. Es como, sí, dale, yo también te digo que sí. Y así se van sumando y también esto pasa en relaciones de pareja, pasa en el trabajo, o sea, tienden a ser personas que, aparte de eso, generan conversaciones internas de autochantaje, por así decirlo, para poder fundamentar la decisión que tomaron. En otras palabras, volviendo al ejemplo de cuando te ibas con tu amigo, cuando no querías irte con tu amigo, después te vas como automanipulando, pero sí, la verdad que estoy mucho tiempo metido en casa, está bueno, dale, sí, hice bien en decirle que sí. Al hacer esa automanipulación, empieza a haber ese espacio en donde cuando llegas, estás y como que te terminas queriendo convencer solo de la decisión que tomaste, pero en el fondo los eneatipos 9 no pueden escapar a su verdad. Esto también les pasa, porque acá yo te traje un ejemplo sino más, pero así como un eneatipo 9 se prende en una salida y no sabe por qué, lo mismo le pasa cuando está, por ejemplo, en una relación de pareja. Pasa mucho que los eneatipos 9, por ejemplo, no aman a sus parejas, no quieren estar en sus parejas, pero están igual, porque no encuentran mecanismos para poder desarmar esa autocomplacencia y porque aparte no se dan cuenta de cómo se automanipulan para poder seguir manteniendo un vínculo que muchas veces no quieren en sus vidas, ¿no? Bueno, acá está, ausencia de límites y miedo al conflicto. Son como los dos. Acuérdense que estamos viendo resúmenes de los eneatipos, ¿no? Que prácticamente por cada eneatipo hay un libro. Pero es para que te lleves una idea clara y para que veas cómo es un día en la vida de ese eneatipo. ¿Estamos? Bien. Ya les dije, chicos, vayan poniendo, o chicas, vayan poniendo todas las preguntas que quieran. Yo al finalizar, digamos, para no perder tanto tiempo, voy a ir y las voy a contestar a todas. Aparte, quizás puede pasar de que me estés dejando una pregunta ahora y que se responda en el contenido que sigue. Bueno, entonces, hemos visto el eneatipo 4 y 5, hemos visto el eneatipo 3, 6 y 9. Ahora nos toca el eneatipo 7 y 2. Que en el caso de ellos, la herida es la herida de la traición, ¿no? En otras palabras, estos niños, estas heridas, tanto la herida de la traición como la herida de la injusticia, se da entre los 4 y los 7 años, que es la última etapa en donde se construye la personalidad.
¿Qué les ha pasado a los eneatipos 7 y a los eneatipos 2? Han construido o estaban construyendo una muy buena relación con uno de sus padres y en ese momento, por X o por P, han sentido que ese padre los ha traicionado. Vamos a entender traición como que ha cometido un acto emocionalmente violento contra el niño o la niña. Acá vale aclarar algo, emocionalmente violento desde la mirada del niño o la mirada de la niña, ¿no? Porque acá sí entra, en estas últimas heridas, sí entra mucho la interpretación que le da el niño a la niña. Por ejemplo, un niño de 4 años o una niña de 4 años, sí, tiene más raciocinio, ya habla, casi que te diría que habla bastante, hasta por los codos algunos, pero sigue siendo un niño que está construyendo el mundo que lo rodea. Por eso se habla de necesidades de creencias, no me voy a meter ahí porque es complejo, pero está ahí construyendo su mundo, sus creencias. Y es ahí a donde se dan muchas confusiones, o sea, va a empezar a interpretar las acciones de mamá o de papá muchas veces desde un espacio erróneo y sin tener respuesta aparente. Ahora lo vamos a ver cuando exploremos bien y por qué es que se sienten traicionados. ¿Bien? Vamos con el eneatipo 2. En primera instancia, el eneatipo 2 va a construir una gran relación, por ejemplo, acá voy a caer en un estereotipo, perdón, esa niña que construye una gran relación con mamá, y acá quiero tocarlo con, ¿cómo se dice esto? Con pinzas, porque esa gran relación con mamá después puede mutar, pero nos quedemos con eso por ahora. Es una gran relación con mamá, pero la traición ha venido del lado de papá. ¿Y a qué me refiero yo con las interpretaciones? Supongamos que la niña estaba feliz y contenta con la relación que había construido con ambos, pero en un momento al padre le sale un trabajo en Groenlandia, ¿no? Y lo toma. Y la niña es de Perú, de México, de Argentina, donde sea, pero o sea, va a tener que ver la partida. Acá muchos se confunden porque dicen es abandono. No, el abandono ya pasó y hubiese sacado, o sea, hubiese tenido una estructura de personalidad de tipo 4. Acá, muy probablemente la niña, al sufrir esa traición o ese dolor o ese evento doloroso emocionalmente, empieza a generar una represión de su lado más emocional. En otras palabras, empieza a resguardarse y a generar como mecanismos para poder sentirse protegida ante los vínculos en el futuro. En otras palabras, la niña empieza a decir, ok, si yo me entrego emocionalmente, es posible que me lastimen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar diferentes estrategias para evitar que me lastimen y así sí poder entregarme emocionalmente, ¿no? Acá ya empieza a ser como más complejo. Es como que la niña empieza a ver de que si yo empiezo a generar o empiezo a realizar ciertas acciones, de una o de otra manera no me van a terminar traicionando o tengo que evitar que me traicionen como me traicionó papá. Obviamente que todo esto corre por abajo, no es algo que la niña lo diga. La niña solamente se sintió decepcionada, herida o traicionada por papá porque se fue a trabajar a Groenlandia. Y para colmo, muchas veces la figura que queda, que en este caso sería la madre, trata de una o de otra manera, subsanar el dolor que sintió esta niña y muchas veces no ayuda, porque no lo hace desde un espacio, por ejemplo, muchas veces pasa que quieren darle todo, la llenan de juguete, bla, 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 lo mismo con el padre, y lo único que están haciendo es reforzar la herida en sí. Lo que en realidad tendría que pasar ahí, tendría que haber un espacio de charla y desde ese espacio de contención emocional para que la niña entienda lo que está sucediendo. Pero bueno, no pasa, y aparte de eso, todo está atado a la interpretación de la niña. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer o cómo van a hacer estas personas de adultas? Van a generar múltiples estrategias para poder generar muchas a través del servicio, para poder construir vínculos en donde ellas se sientan seguras porque de una o de otra manera no deberían o no podrían abandonarlas, traicionarlas, etcétera, etcétera, etcétera. El servicial lo que tiene es que le da mucho a su mundo y precisamente a través de servicio, pero a cambio pide que no la abandonen, que no la traicionen, que no la traten mal, etcétera, 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 ¿no? Ahora vamos a entender que, por ejemplo, un eneatipo 2, cuando está construyendo un vínculo para ella, o sea, por ejemplo, digamos, ese eneatipo 2 puede querer salir un viernes.
¿no? Entonces, como ella siempre está para todas las amigas, ¿no? Cuando ella quiere salir un viernes y alguna de las amigas le dice que no, muy probablemente la tienda a tachar, le haga un touch, ¿no? Y porque son personas que también lo puse, creo que en uno de los videos, son personas que a veces son muy vengativas. ¿Por qué? Porque todo lo que sale afuera de ese mundo de trueques del eneatipo 2, en donde yo soy muy servicial con vos, pero vos después tenés que estar siempre para mí, no lo entienden, ¿no? Es como que, che, pará, pero todos los favores que me hiciste, los hiciste solamente para que yo esté siempre para vos. Y el eneatipo 2 no te lo va a decir así, no te lo va a reconocer, pero su actitud te va a decir que sí. Hay un video que se viralizó mucho de una cantante argentina, que es María Becerra, que ahora está súper de moda, creo que todos van a estar, y se ve ahí tal cual como ella lo dice, ¿no? Que si vos me haces algo a mí, te odio y te detesto y te tacho y no te perdono nunca más. Como si en los vínculos no fuera a pasar, en cualquier vínculo va a pasar, de que de una o de otra manera la otra persona, como es humana, en algún momento va a fracasar, va a cometer algún error, me va a lastimar de alguna manera. El punto es ser maduro y adulto para poder saber construir esos vínculos. Pero ahí es donde el eneatipo 2 se comporta como un niño o como una niña y termina, no, a la primera de cambio te tacho y te hago. O sea, es como que yo te doy todo, pero vos me tenés que dar todo. Y que muchas veces no dan todo, o sea, muchas veces ellos o ellas creen que están dando todo o creen que ellos son los más importantes en el vínculo, los que están dando todo en el vínculo, cuando en realidad desde la mirada del otro lado no es tan así, ¿no? Esto también viene muy de la mano de que, por ejemplo, en el ejemplo que yo te pongo, que es el padre el que se va y que se siente traicionada a la niña, la madre quiere estar permanentemente para ella y la termina como malcriando o engriando. Por eso después cuando algo no sale como ellas o ellos quieren, terminan siendo personas que, bueno, como te acabo de decir, tachando y haciendo un montón de cosas. Pilares de personalidad. Son sensibles, como te digo, son personas que a la primera de cambio sienten un dolor tremendo adentro de ellas, que muchas veces viene también de un lado más dramático, viene también desde un espacio en el cual, también, este es un eneatipo bastante complejo de explicar, porque también o sea, tienen una forma de pedir las cosas muy indirectas. Es como que en relaciones de pareja, por ejemplo, pueden querer atención, mimos, pero no pedirlas y hacer problemas para que después la persona, la pareja, le termine dando esos mimos. Y en ese circo terminan agarrando un problema normal y haciéndolo crecer un montón. Y después pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, orgullosas y aparte de eso, bueno, este es el peor lado del eneatipo 2. Porque el eneatipo 2, al construir este espacio, digamos, o esta dinámica de relaciones, lo que está haciendo es construir relaciones superficiales. Pero cuando un eneatipo 2 se enamora. Y puede estar años enamorada o enamorado de la misma persona. Puede la otra persona haber construido su vida, que esto, aquello. Ojo, el eneatipo 2 va a seguir estando con otras parejas, bla, bla, bla. Y exteriormente va a aparecer 10 puntos, pero en el fondo siempre va a terminar amando a esa persona. Siempre va a terminar estando, viéndole sus historias, viéndole sus estados. Yo me acuerdo que tenía una amiga que tenía mucha esta estructura de personalidad y me acuerdo patente que ella, cuando era el alcohol, digamos, cuando estábamos en salida, éramos más jóvenes y había alcohol de por medio, siempre hablaba de la misma persona. Y hace 6 años que esa persona la había dejado. 6 años. O sea, en el día ya era otra persona y volvía a mostrar su lado más orgulloso y bla, 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 y era una niña tipo. Pero cuando entraba el alcohol de por medio, reconectaba con esa parte de haber conectado con él y había quedado en ese espacio. Inclusive, muchas veces, lamentablemente, esa persona se aprovechó de ella. No se aprovechó desde lo malo, sino que le mandó un mensaje para poder satisfacerse de su necesidad sexual y después nos vemos en Disney. Y ella nunca le había sabido poner límites, nunca le había podido decir que no, producto de la herida infantil y de este reflejo de sentir que de alguna manera podía volver a estar con esa persona que en algún momento la traicionó, ¿no? Bien, entonces, vamos con el eneatipo 7. Ese es el eneatipo 2. Y el eneatipo 7 es el entusiasmo, ¿no? Que en el caso del eneatipo 2 pasa algo muy particular porque de vuelta voy a volver a entrar en estereotipos, pero terminan siendo jóvenes, niños, digamos, normalmente, digamos, es un niño,
que es muy amado, muy querido y muy protegido por mamá. Y en ese sistema familiar, mamá es como un matriarcado, mamá es la que manda, mamá o sea, de los dos padres, mamá es como la que más poder tiene en la familia. Te estoy poniendo un estereotipo, también podría pasar que es papá el que manda y es la hija la adorada, la querida. Lo que pasa es que ahí roza mucho con el eneatipo 2, pero bueno, ahora nos quedemos con el ejemplo del nene para que se entienda más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta situación en donde este niño está siendo amado y querido por mamá, y aparte de eso, mamá le da un lugar de poder en la familia, eh, lamentablemente también no es gratis, sino que mamá muchas veces de una o de otra forma le da a entender al niño de que tiene que mantener una cierta emocionalidad para poder recibir el amor de mamá. Que en el común denominador de los casos es que el niño se tiene que mantener alegre y feliz. Es como una transacción en donde vos sos lo mejor que me ha pasado en la vida, mantenete alegre, feliz, yo te voy a dar todo, pero no te mantengas triste, enojado y esas cosas porque ahí te lo quita. Y esa dinámica que se da entre ese progenitor o esa figura, tanto puede ser la figura de apego como la figura desafiante, y el niño, termina generando que el niño no pueda conectarse con el dolor, no pueda conectarse con la tristeza. Es como que estas personas, los entusiastas, eneatipo 7, viven su vida alegres. O sea, lo único que existe en su vida es la alegría, porque en algún punto hicieron un bloqueo, así como los eneatipos 5 bloquean todas las emociones. Bueno, el eneatipo 7 bloquea todo lo malo, todo lo difícil, todo lo... Porque claro, cuando era niño y entraba en esas situaciones, o lloraba, o hacía esto, o hacía lo otro, esta figura terminaba diciéndole, o de una y otra manera terminaba como amenazándolo de que iba a perder todo lo que tenía. A veces amenazándolo y otras veces el niño genera o puede ver que cuando él está triste, su mamá también se pone triste. Y entonces ahí inconscientemente también el niño genera esta sensación de que, ok, me tengo que mantener siempre alegre y feliz para que mamá esté siempre alegre y feliz y entonces estemos todos siempre alegres y felices. Yo tengo un amigo que tiene mucho esta estructura de personalidad, ¿no? Obviamente yo no se lo digo ni nada, es el contexto de este taller. Pero él no solo era su mamá, sino que él tenía 6 hermanas más y todas las hermanas mayores. Y él era el único varón. Bueno, junto con el padre, que el padre en ese caso era porque trabajaba mucho, no ocupaba como un lugar muy significativo en la familia. Pero imagínate un eneatipo 7, eneatipo 7. O sea, realmente le daban de todo y él mostraba esa alegría. Es más, le dicen toda la familia, tienen como que es la alegría del hogar. Y el punto es que vos no sabés lo que cuesta ser la alegría del hogar, porque él hasta el día de hoy es la alegría del hogar. ¿Sabes lo que cuesta ser la alegría del hogar y estar siempre alegre y tener esa responsabilidad de no poder llorar, no poder sufrir, no poder hacer un montón de cosas? Es tremendo, ser la alegría del hogar es horrible. O sea, la alegría del hogar creo que así se llama una planta. Pero bueno, o sea, ser la alegría del hogar es muy difícil y sostenerlo es muy difícil. Bueno, los eneatipos 7 para sostenerlo se desconectaron del dolor. Aquí no pasa nada. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente que de adulto terminan de una u otra manera huyendo del dolor. No quieren estar en contacto con el dolor. Es como que cuando son personas que primero que nada desactivan toda bomba vida por haber. Ah, no es para tanto, fluir con la vida, bla, bla, bla. Y tienden a tener una mirada de los problemas en donde siempre le restan un 80% de importancia al problema. Que ojo, en la vida es importante esto de no ser dramáticos con los problemas, pero en el tipo 7 ya se va al otro punto. Y si no puede hacer eso, muchas veces termina huyendo. Vamos a decir que huir es el refugiarse, ahora ya pongo los pilares de personalidad, en el hedonismo. No sé por qué lo puse en el último, siendo que es la característica que más tienen los eneatipos 7. El hedonismo, tener una perspectiva hedonista de la vida, implica el hecho de refugiarme en el placer o darle más importancia al placer que a los problemas o a las responsabilidades. Son personas que permanentemente están en fiestas, están acá, están haciendo algo, están haciendo turismo aventura, es como que permanentemente enérgicos y optimistas siempre están haciendo algo, pero en el fondo, muchas veces, los eneatipos 7 vienen huyendo de algo.
huyendo del dolor, huyendo de algo en particular. Por ejemplo, en el caso de esto que yo te cuento, de mi amigo, él está con todo un tema porque él no ha podido todavía, su mamá y su papá ya partieron, están en el otro mundo. Y él, por ejemplo, todavía no ha podido hacer el duelo. Recién ahora empezó terapia y empezó un espacio en el cual se empieza a dar cuenta que producto de toda esta estrategia inconsciente que desarrolló, ahora de adulto, no había podido realmente duelar y realmente soltar a mamá y a papá. Y eso le ha traído muchos problemas, porque en muchas instancias el eneatipo 7 después se vuelve muy... El eneatipo 7 lo que tiene es que esa alegría y todo, cuando se cae el telón, cuando baja el telón, ahí te puede salir con cualquier cosa. Se pueden volver personas muy irritables, se pueden volver personas muy hirientes, se pueden volver personas muy agresivas o pueden caer hasta en una depresión. Entonces, el punto del eneatipo 7 es, ok, está, lo que tienen que hacer, o el punto del eneatipo 7 muchas veces, es aprender a conectarse con el dolor y desde ese espacio desarmar todos los mecanismos inconscientes que vienen generando y que los alejan. Que ojo, es conectarme con el dolor, no solo con el dolor, sino con los problemas, ¿no? El eneatipo 7 también es esa persona que se va endeudando, se va endeudando, se va endeudando y después dice, ah, yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar. Y después, como se hace una bola de nieve tan grande, termina aplastando todo y uno cuando habla con él te dice, pero ¿por qué no te hiciste cargo al principio cuando no era una bola de nieve, cuando era un problema chiquitito? No, y el tipo 7 muchas veces no te sabe cómo responder eso. Pero bueno, el punto con los eneatipos 7 es eso, de que han generado todos estos mecanismos para desconectarse del dolor porque sentían que era su responsabilidad o porque querían seguir ocupando un lugar de poder en la familia a través de la alegría y ser la alegría del hogar, ¿no? Y ahora, con esto terminamos los eneatipos que comparten la herida de la traición para ir a los últimos, que es el eneatipo 1 y 8. Que en el caso de los eneatipos 1 y 8 comparten la herida de la injusticia. Que en otras palabras, estos niños que también tienen su herida entre los 4 y los 5 años, por algún motivo han tenido que bloquear sus emociones. Han tenido que mantener un bloqueo emocional, pero es un bloqueo emocional diferente, ¿no?, del eneatipo 5, porque el eneatipo 5 bloquea sus emociones y tiene todo un conjunto de mecanismos a través de refugiarse en sus pensamientos. El eneatipo 8 y el eneatipo 1 no se van a refugiar en sus pensamientos. Es más, van a ser personas muchísimo más de la acción, van a ser personas muchísimo más activas y van a tener algo que los diferencia mucho del eneatipo 8 y 1 del eneatipo 5 es que van a tener un gran ego y autoestima. El eneatipo 8 y 1 se caracterizan por ser los más seguros del eneagrama, entendiendo la seguridad como no algo positivo, sino como algo negativo. ¿Qué es la seguridad? O a qué me refiero cuando yo hablo de autoconfianza, por ejemplo? La autoconfianza desmedida es la certeza absoluta de que las acciones que yo voy a estar realizando van a traer sí o sí el resultado que yo quiero para mi vida. En otras palabras, es yo no me equivoco. Y esa autoconfianza se convierte en soberbia y arrogancia. Y los eneatipos 8 y 1 son soberbios y arrogantes. El eneatipo 5 no tanto. O sea, es como que podemos decir que comparten un bloqueo emocional, es más, el eneatipo 8 y el 5 está conectado, pero la diferencia abismal que existe es la autoconfianza que tienen, o la sensación, o la arrogancia y la soberbia que tienen los eneatipos 8 y 1. ¿No? Vamos al tema. Tucu. Entonces, los eneatipos 1, ¿cuál es el resumen de su herida infantil? Como te lo comenté en un momento, fueron niños que se encontraron con padres fríos y distantes, pero que depositaron altas expectativas en ellos o en ellas. En otras palabras, los eneatipos 1 generalmente, o en la gran mayoría de los casos, son los hermanos mayores. Son hermanos mayores que cargaban con la responsabilidad del hogar. Muchas veces pasa que el eneatipo 1 tiene muchos hermanos, ¿no? Yo tenía una clienta que era un eneatipo 1, y había tenido 12 hermanos. Ella era la doceava, ¿no? Entonces tuvo 11 hermanos. Ella era la doceava. Y era impresionante cómo lo tenía marcada porque los padres le habían depositado una confianza tan grande a ella que era casi como que rivalizaba en autoridad con ellos dos. O sea, inclusive había veces que los padres le decían a los hermanos, pregúntale a esta chica, pregúntale a tu hermana mayor, a ver qué te dice ella. O sea, obviamente que eso es caldo de cultivo para los eneatipo 1, porque
cargan con esa responsabilidad y al generar esa responsabilidad se genera el juez interior tan característico de los eneatipo 1. Todos nosotros, todas las personas adentro de nosotros mismos tenemos una conciencia en donde habita un juez, por así decirlo, citándolo a Miguel Ángel Ruiz, o al perro de arriba, citándolo a Pablo, que va diciendo esto está bien o esto está mal, esto está bien o esto está mal. Bueno, en el caso de los eneatipo 1, tienen un juez tremendo adentro, súper cruel, que no es que les dice esto está bien o esto está mal, le dice esto está bien y esto lo tenés que hacer y no importa lo que pase, lo tenés que hacer y te tenés que comportar así, 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 así. Y eso lo tienen ahí, viviendo en la cabeza. Y viven sus vidas a través de ese gran juez interior. Y obviamente de adultas, estas personas van por la vida con esa ilusión de perfección, por eso el perfeccionista, con esta, primero que nada, con esta certeza de que las cosas son así, o sea, para que algo sea perfecto, es como yo lo veo en mi cabeza, ¿no? Pero aparte con esa exigencia de que yo tengo que llegar ahí, de que yo tengo que ser así, de que de una u otra forma tengo que llegar ahí. Y obviamente que eso no pasa y eso los frustra mucho y genera en la emocionalidad más característica de los eneatipo 1 que tiende a ser el enojo y la frustración, ¿no? Son personas muy detallistas, están en todos los detalles, saben los detalles, pero también son personas muy críticas de ellos mismos, pero también de los demás. Tener un eneatipo 1 de amigo, de amiga o de compañero de trabajo es muy estresante. Porque el eneatipo 1, desde su ego y desde su autoconfianza, no se va a quedar callado cuando vea que vos estás haciendo algo que para él o para ella está mal hecho. No. Lo que primero va a hacer el eneatipo 1 es decirte, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal porque esto se hace así y así y así. Obviamente que esto depende de algo que tampoco hemos llegado a ver y no llegamos a ver en este taller, que es si tiene la herida abierta o la herida cerrada. Cuando yo hablo de herida abierta es cuando la persona se entrega de lleno a sus mecanismos inconscientes. Cuando tiene la herida cerrada o en proceso de sanación es cuando ya le ha puesto conciencia y sabe autorregularse sola. En el caso de los eneatipo 1 herida abierta, como te digo, son insoportables, o sea, son personas que se pueden cruzar de una punta a la otra para decirte que estás haciendo mal algo. Y desde ese espacio viven sus vidas. Pero el punto está que ellos mismos se relacionan con ellos mismos así, y es tremendo. Y para ellos o para ellas es súper frustrante. Por eso mucho del proceso de los eneatipo 1 consiste en precisamente desarmar ese juez interior y desde ese espacio poder habitar su humanidad y dejar de lado esa idea de perfección que tanto los atormenta. ¿Bien? Y llegamos al último de los eneatipos y yo tenía que poner la imagen de él. No sé si vieron la serie, pero yo, yo vi la serie Succession y este personaje es demasiado eneatipo 8. Ahora voy a empezar los videos de TikTok relacionando o explicando por qué personajes de series son eneatipo tal y cual, pero Logan Roy es el ejemplo claro de lo que es el eneatipo 8, ¿no? ¿Qué es el eneatipo 8? El controlador, o bueno, algunos le ponen, a mí no me gusta ponerle el líder porque les infla más el ego, que no sé también por qué, creo que Oscar Ichazo es el que más le pone como el líder, pero en realidad a mí me gusta más la escuela de Claudio Naranjo, en donde se hace mucho hincapié en su lado controlador. ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de los eneatipo 8 o cuando eran niños? Se han encontrado con por lo menos un progenitor que los ha castigado, por así decirlo, tanto física como verbalmente, por conectar con sus emociones o mostrarse de una o de otra manera vulnerable o sensible. Son aquellos niños, por ejemplo, que cuando estaban llorando, llegó su papá, le pegó una flor de cachetada y le dijo, los hombres no lloran. Y desde ese espacio, el niño empieza a generar una coraza de fuerza, de valor, de testosterona o de lo que quieras decir, que lo mantiene alejado de la emocionalidad, de la vulnerabilidad y de una de otra forma de todo lo que es el mundo del sentir. ¿Y en dónde se van a refugiar ellos? En la fuerza, en sus instintos, en su confianza. A diferencia de los eneatipos 5 que se refugian en los pensamientos, en lo lógico, en los textos, no, este en la fuerza. Estos son las personas que ven la vida
como una selva. Y en la selva tiene que haber un rey. Y ese rey tengo que ser yo. Esa es la estructura de personalidad, no, la estructura de pensamiento, de creencias de los eñatipo 8. Y obviamente han generado o han copiado o han absorbido ese rechazo por parte de la vulnerabilidad y la emocionalidad. Un eñatipo 8, vos le decís, che, no sé, por decirte algo, ¿no? Pueden ver llorando a alguien y pueden hacerle burla, pueden, o sea, lejos de empatizar o algo, no, eso es, más si es un hombre, supongo entre hombres, como maricón, ¿qué hace llorando? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? O sea, realmente tienen desprecio por lo que es el mundo emocional, ¿no? Y es por eso que lo primero que te pongo es que son personas, esa coraza de fuerza la tienen, pero ahí, ¿no? O sea, es algo que son personas muy, y bueno, y esa fuerza la podemos también relacionar con el mundo de la acción. Son personas que están permanentemente accionando, y ahí te conecto con lo último que te puse. A donde un niño tipo 8 ha puesto su foco, ahí va, y no le importa. Muchas veces no le importa pisar cabezas, por ejemplo, para poder llegar a conseguir lo que él quiere. Ojo, algo que también, y por algo lo pongo a este personaje, a Logan Roy, es que también les ha pasado que les han tocado vidas muy duras, ¿no? O sea, puede ser que haya una figura, ¿no? Tanto una figura de apego como una figura desafiante, que haya hecho que ellos tengan, digamos, este espacio con las emociones, pero ojo que también puede ser que han tenido vidas duras en relación a, por ejemplo, ese hermano que se queda con 6 hermanos, pero sin padres, ¿no? Que se quedan huérfanos y lamentablemente se tiene que cubrir de fuerza para sacarlos adelante a los demás, y obviamente desde ese espacio mantienen su lógica, ¿no? A mí la vida no me ha regalado nada, yo me echo desde abajo, bueno, mucho del diálogo de este personaje. Pero son personas muy de la acción. Y otra cosa que acá yo te pongo manipuladora para no repetir la palabra controladora, pero son personas controladoras que si vos querés ser su amigo, su pareja o lo que sea, te tenés que comportar como ellos quieren que te comportes. Te tenés que comportar de la forma en que ellos, porque automáticamente se sienten traicionados. Automáticamente se sienten, que ahí muchas se confunden y dicen, ah, bueno, tienen la herida de la traición. No, tienen la herida de la injusticia porque automáticamente recurren a esto. Es como injusto lo que está sucediendo e inclusive desde su lógica pueden empezar a fundamentar acciones en contra de esa persona. ¿Estamos? Pero el punto de los eneatipo 8 es este lado fuerte, varonil, hombre, en donde no hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para la emocionalidad. Y desde ese espacio, si vos querés estar en mi vida, te tenés que comportar como yo quiero, como a mí me gustaría que te comportes. Si no, te vas. Bueno, entonces, ya con esto vamos viendo los 8 estructuras de personalidad. Con esto viste un pequeño resumen de lo que es cada herida infantil y más o menos cómo son las actitudes de cada uno de los eñatipos. Pero tengo que ser sincero contigo. Por cada eñatipo de personalidad hay un libro. O sea, Claudio Naranjo se tomó el trabajo de hacer por cada eñatipo de personalidad un libro. Pero aparte de eso, cada eñatipo de personalidad se divide en 3, que es subtipo conservación, subtipo sexual y subtipo social. Que esto quiere decir que ante una misma herida infantil, el niño dentro del mismo eneatipo va a generar diferentes estrategias para poder cargarla. Por ejemplo, el eneatipo 8, subtipo conservación, que es un eneatipo muchísimo más abocado a lo que es el trabajo, sería el caso de este personaje, a juntar dinero, riqueza, porque desde ese espacio fundamenta su fuerza y su control. No es lo mismo que un eneatipo 8, subtipo sexual, que aboca todo su búsqueda a una compañera o compañero que pueda de una o de otra manera satisfacer sus necesidades, pero siempre desde ese lado del control y desde ese lado de estar arriba de él o de ella. Entonces, cada uno de esos espacios son como mucho más extensos. El eneagrama es un espacio bastante extenso. Y es por eso que también yo desarrollé, que ya gracias a Dios vamos estando en el tercer ciclo de la formación en eneagrama, ¿no? Yo obviamente, chicos, chicos y chicas, les tenía que hablar de la formación en eneagramas
Porque si te ha gustado esta presentación, si te ha gustado este mundo, esta pequeña muestra que te acabo de dar, en la formación en Enneagrama lo vamos a profundizar 1000 veces más. No solo vamos a ver las estructuras de personalidad, sino que vamos a profundizar en las heridas infantiles, pero muchísimo más, viendo muy en específico cuáles son las heridas, pero no solo cuáles son las heridas, sino cuáles son las actitudes potenciadoras de mamá o de papá. Vamos a entrar en los conceptos de figura de apego y figura desafiante. Vamos a entrar en el concepto también de todo lo que significa herida abierta o herida cerrada, y vamos a ver cada uno de los, vamos a ver cada uno de los subtipos, ¿está? Pero obviamente todo lo que te dije toma tiempo. Por eso la formación tiene 4 encuentros grupales que van a ser en septiembre. Va a ser el 4, el 11, el 18 y el 25 de septiembre, ¿no? Que son encuentros que van a ser todos los lunes a esta misma hora. O sea, a las 9 de la noche Argentina, 7 p.m. Perú, México, bueno, dependiendo del país, ahí vamos viendo. Pero cada uno de los encuentros tiene aproximadamente de duración 2 o 3 horas, ¿no? Y desde ese espacio lo que buscamos es profundizar. En cada encuentro vamos a ir profundizando dentro de las estructuras de personalidad, y aparte de eso, aparte de los encuentros grupales, vas a tener 2 encuentros individuales conmigo. ¿Por qué? Porque la idea de hacer esta formación en enneagramas es que vos puedas ver tu eneatipo bien, para eso las sesiones individuales, pero también que puedas ir viendo cuáles son las estructuras de personalidad de las personas de tu mundo. Porque otra definición del enneagrama, que viene más de Oscar Ichazo, es que el enneagrama es un mapa de personalidades. Cuando yo puedo saber o puedo tener una idea de cuál es tu eneatipo de personalidad, puedo de una o de otra forma entenderte y construir una relación muchísimo más amena contigo. Por ejemplo, si yo me tengo que relacionar con un eneatipo 8, porque es mi jefe, que los eneatipo 8 son tan controladores, esto, y ansiosos, y bueno, un montón de cosas que todavía no hemos llegado a ver, entendiendo esa estructura de personalidad, puedo generar estrategias para poder llevarme mejor con él o con ella, y desde ese espacio poder tener un pasar en mi mundo laboral mucho más exitoso. Lo mismo pasa con los hijos o con los padres. Cuando yo entiendo, por ejemplo, en mi caso, mi madre, que la amo muchísimo, es una estructura de personalidad de tipo 2. Y en muchas instancias, a mí saber eso me ha permitido generar acuerdos con ella y evitar tener conflictos con ella, como también ha pasado en muchos espacios en donde los eneatipos, bueno, nada, también avisar mi pareja sabe mi eneatipo de personalidad, entonces yo le digo, ella también, yo sé también el de ella, y desde ese espacio. A todo esto yo no digo cuál es mi eneatipo de personalidad, porque es un juego dentro de la formación, el hecho de que, bueno, tenés que adivinar, ¿no? Bueno, entonces, horarios. Bueno, lo que hablábamos, 7 p.m., 9 p.m., Argentina, Uruguay, o sea, mismo horario de hoy. Y vamos a bueno, la modalidad es virtual, obviamente, digamos, es todo virtual. Vamos a sacar esto de acá. Ah, bueno, ya está un poquito mejor. Y, bueno, vamos al lado de la inversión, porque, bueno, chicos, yo vivo de esto, así que, nada, esto tiene un costo, pero van a ver que a raíz del costo-beneficio se van a llevar muchísimo más de lo que hay. Normalmente, la inversión es de $200, ¿no? $200 americanos. O en caso de Argentina, que estamos en inflación galopante, de 50.000 pesos argentinos. Pero lo lindo de estos encuentros son estos: poder darles descuentos promocionales por 24 horas del 50%. Acá lo había puesto solo en dólares americanos, después me acordé de todas las personas de Argentina, entonces a esos 50.000, ponelo en 25.000. Y por eso, o sea, por esa inversión que vos haces, te vas a llevar los 4 encuentros, no solo los 4 encuentros, sino los videos de los 4 encuentros, y aparte de eso vas a tener los 2 encuentros individuales conmigo y material aparte. O sea, yo les voy a ir dando guías de trabajo para que vos puedas conectarte con esas guías y desde ese espacio poder llevar la información que yo te voy dando a tu vida. Y aparte de eso, libros, ¿no? No te puedo decir qué libros, pero yo te voy a dar libros virtuales para que vos puedas ir complementando lo que yo te voy diciendo con la información de del encuentro, ¿no? Bien, ahora ¿qué hacemos ahora? Ah, voy a sacar, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, ahí estamos.
Veamos. Bueno, primero que nada, lo primero que quiero hacer es ponerles el link. No. Lo primero que quería hacer, y no voy a poder hacerlo, es el hecho de dejarles el link para que se contacten y se puedan sumar. A ver, ¿qué es lo que me dicen? Hace casi una hora. ¿Por qué una persona puede? Bueno, espera. Me van a esperar 2 segunditos porque hay algo que quiero hacer ahora mismo, que es dejarles el link de mi contacto, porque si no, después no tienen cómo. Aunque igual los voy a contactar por mail. Bueno, a las personas que se quieran sumar, yo ahora voy a estar mandando mail, pero igual quería dejarles el link para que me manden mensajitos para los que se quieren sumar. Pero bueno, igual vamos primero con las vamos primero con las preguntas. A ver. ¿Por qué una persona puede sentirse identificado con varios eneatipos? Eduardo nos pone eso. Bueno, Eduardo, lo que te decía en un momento, ¿no? O sea, las personas ven las acciones de ese eneatipo, pero no se ponen a hacer hincapié en la herida infantil que tienen y en el conjunto de creencias inconscientes que los invitan a comportarse de esa manera. Por ejemplo, yo puedo hacer un video de un eneatipo, o sea, 7 o 6 siendo infiel, y muy probablemente ese eneatipo después lo ven otras personas y dicen, ah, ok, soy ese. Y en realidad están juzgando la acción, no el conjunto de creencias que llevan a la persona a ser infiel. Un eneatipo 7 te puede ser infiel por diversión o por promiscuo, en cambio un eneatipo 1 te puede ser infiel porque se siente desbordado de las responsabilidades que tiene dentro de su relación de pareja. ¿Está? Entonces, siempre pasa que las personas ven a los eneatipos desde la acción y no desde el conjunto de heridas infantiles. Y desde ese espacio es que me tengo que concentrar. Desde ese espacio que tengo que saber, o voy a empezar a saber cuál es mi eneatipo. ¿Está? Después me van contando si se entiende. ¿Está? Las respuestas que les voy dando. ¿Cuáles son los 3 subtipos? Me pone acá Julián. Porque los eneatipos 3, 6 y 9 no se unen a los otros eneatipos. No, eso no tiene que ver. Todos, Julián, todos los eneatipos, todos los eneatipos tienen 3 subtipos: el subtipo sexual, el subtipo social y el subtipo conservación. Porque inconscientemente el niño o la niña va a ir generando una orientación a alguno de esos 3 espacios. El subtipo conservación es conservar su propia integridad física. El subtipo sexual va a estar orientado a los vínculos, a cómo creo vínculos, y el subtipo social a cómo me integro a diferentes grupos de pertenencias. Entonces, la estrategia va a ir orientada a uno de esos 3 espacios. Por ejemplo, el eneatipo 1 tiene un super juez interno, pero ese juez interno puede estar orientada a la supervivencia del niño, a la creación de vínculos o a lo que sería, digamos, todo lo que está relacionado con las pertenencias, digamos, los grupos de pertenencia. ¿Está? Vamos a ver. ¿Se puede ser un eneatipo y cambiar a otro con el paso del tiempo? No. La estructura de personalidad es una sola. Lo que termina pasando muchas veces es que las personas, a través de experiencias, vamos ganando conciencia de ciertos espacios y los vamos cambiando. O sea, todas las personas no somos los mismos y no nos relacionamos con la vida de la forma que nos relacionábamos cuando teníamos 5 o 6 años. Entonces, el punto, digamos, es que las personas van ganando experiencia, van ganando conciencia y desde ese espacio es que van habiendo cambios, pero la estructura de personalidad es una sola. Ahí estamos. Si una persona fue abusada por su padre, violación o acoso, ¿cuál es su herida de infancia? El tema, Tati, ahí es que hay que ver 2 cosas, porque vos ahí me estás trayendo un trauma, ¿no? O sea, un abuso muchas veces es un trauma. Y desde ese espacio lo que va teniendo es que primero tenés que ver si esa herida o ese espacio no ha sido traumático. ¿A qué me refiero con? ¿Por qué te traigo la palabra trauma ahora? Que muchas personas las usan, pero la usan irresponsablemente. Un trauma puede detonar o puede llevar a una patología, que eso es algo que ya el enneagrama no ve. Esto es un consejo que yo les doy. Si alguien que hace enneagramas o terapia alternativas trata de transmitirte esto, pero para que vos puedas, ¿cómo se dice esto? Para tratar enfermedades, que entendiendo enfermedades como ataques de pánico, ataques de esto, ataques del otro, ahí no va. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? A medida que sanamos nuestras heridas, ¿nuestro eneatipo puede cambiar? Esto es relacionado, Jocelyn, con lo que hablábamos recién. No, no es que cambia, sino es que yo voy ganando conciencia adentro mío y voy comportándome de una forma consciente. Cuando yo le pongo conciencia a mi estructura de personalidad,
Lo que sucede es que efectivamente yo puedo cambiar o ampliar mi mundo de acción, que era algo que yo les ponía en el curso. O sea, yo puedo ampliar mi capacidad de acción efectiva cuando empiezo a ponerle conciencia a mi eneatipo, ¿no? Por ejemplo, una persona que le cuestan los conflictos, un eneatipo 9, que le cuesta decir lo que le molesta, en la medida en que entra y empieza a tener conciencia, empieza a generar, digamos, un nuevo campo de acción en donde puede decir lo que le molesta. Ahora, muy probablemente ese eneatipo 9 toda su vida va a seguir sintiendo una incomodidad, ¿no? A la hora de marcar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sí, porque pasa así. Porque desde ese espacio, o sea, ya ese miedo queda en la persona, pero la persona a través de la conciencia va generando muchísimos más espacios de campos de acción y deja de salir de esos espacios, ¿no? Eh, Tarde por ese motivo. ¿Hay alguna forma de ver este video? Muy probablemente. Ah, hoy. Perdón, Gabriel. Yo pensaba que en Bolivia teníamos el mismo horario que acá. Pero sí, sí. A ver, digamos, yo mañana o pasado, muy probablemente voy a estar editando este video y voy a estar llevándolo, digamos, al canal de YouTube, ¿no? Porque en los canales de YouTube es que en mi canal de YouTube es que yo cargo esta información, entonces muy probablemente voy a estar llevándolo para ahí, ¿no? Ahora bien, chicos, si no hay más preguntas, lo que yo voy a hacer a continuación es entrar 2 segunditos a internet, me van a aguardar, porque, ¿qué me decís, Jessy? Pero entonces sí se pueden tener varias heridas. No, no, Jessy, no se pueden tener varias heridas. En realidad tenemos, o sea, todos los seres humanos hemos tenido 5 heridas en nuestra infancia. Acá quiero ser, por eso digamos se pone un complejo explicar tanto en poco tiempo. Todos los seres humanos en algún momento nos hemos sentido rechazados, abandonados, humillados, traicionados o que han sido injustos con nosotros. El tema es que una de esas cinco percepciones ha sido muy fuerte, ha sido muy dolorosa. Y es precisamente a través de esa herida la que hemos construido nuestra personalidad, ¿se entiende? O sea, todos en algún momento nos hemos sentido traicionados, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido que han sido injustos con nosotros, pero el punto es cómo o cuál de esas heridas ha sido la más fuerte y ha sido la que ha terminado construyendo mi estructura de personalidad. Porque yo he construido mi estructura de personalidad en base a esa herida, ¿no? Por ejemplo, una persona, no sé, recién me ponía en este caso, una persona que ha sido abusada. Muy probablemente, aparte de ese abuso o de las cosas, hay otros espacios de dolor que a esta persona, digamos, le han ido pasando. Y lo que pasa es que de a poquito va a ir viendo cuáles son las heridas que ha tenido esta persona. Pero el punto es ese, de que la persona puede encontrar cuál ha sido la herida que realmente la ha marcado o lo ha marcado, ¿no? Ahí les dejo, chicos, el link para que puedan contactarse y porque como verán, es mucha la información y a veces me pasa de que en estos encuentros, como tengo que explicar muchas cosas que tardan mucho, tiende a pasar que las personas se van confundidas, ¿no? No, no es que todo, no. Todos hemos tenido las 5 heridas, pero hay una que te ha marcado y esa herida que te ha marcado es la herida que efectivamente va a estar construyendo tu personalidad. ¿Bien? Ahí les dejé el link para que tengan. Este, yo creo que la última vez que vi estaba viendo, creo que son como 2.000 pesos mexicanos, Jessy. Si sanamos nuestra herida de la infancia más preponderante, ¿podemos cambiar los rasgos de personalidad que se considera? Claro, exactamente. Bueno, acá Lady sí pone algo. Cuando yo empiezo a sanar, empiezo a ponerle conciencia a ciertos espacios o mecanismos inconscientes que tendían a generarme los problemas en la vida, ¿no? Eso quiere decir que voy a ser perfecto y no me voy a mandar de vuelta ningún otro error.